Bienvenidos y bienvenidas. En nombre de la Concejalía de Cultura, únicamente agradecer su presencia en esta nueva sesión de las afinidades selectivas, que en esta ocasión tenemos la mesa redonda con el título de La política como profesión al oficio de vivir. Seguramente muchos de nuestros invitados y la invitada no se sentirán enteramente identificados con este título, ¿no? No se reconocerán en esto de la política como profesión. Pero nos parecía que ese título recoge perfectamente, por lo menos, la idea central que pretendemos desarrollar en este encuentro. Evidentemente se van a hablar de otros asuntos, pero digamos que el tema nuclear es precisamente, digamos, el tránsito de la alta responsabilidad en cargos políticos, digamos, al paso a una vida común y a una vida ordinaria. Como le digo, junto a este, que va a ser el tema central, se van a abordar otra serie de asuntos y vamos a intentar hacerlo de forma fluida y de forma dialogada con nuestros invitados y nuestra invitada. Pero sí que para abrir, digamos, el diálogo, podríamos hacerlo, si os parece, en el terreno más personal e iremos saltando de un terreno más personal a un terreno, digamos, más político, más general y más común. Entonces, podríamos comenzar, si os parece, con el origen de la personal vocación política de cada uno de ustedes. Centrándome un poco en aquellos años que yo creo que es importante recordar, nuestros funcionarios que no ascendían a un centenar contando con la plantilla de la policía alicante. Quiero recordar que eran 16 policías locales, hoy andamos por los 200, querido alcalde nuevo, casi nada. Y algunos en fase de jubilación. Y por cierto, recuerdo que nos mandaban a los llamados, pasaban a la segunda actividad, miembros del Benemérito Instituto Armado de la Guardia Civil, pasaban a ser policías locales, porque en vez de estar siguiendo, pues decían, yo quiero ser policía municipal. No tenían que subir examen, subieron varios. Y de otros cuerpos. Era lo que había. No teníamos comisaría, no teníamos nada. Pues no teníamos ni cementerio para enterrar a los muertos. Eso era Molina, de seguro. Y volviendo al origen, pues bueno, pues como pudimos, salimos de aquel entorno. Tuve suerte. Yo tuve suerte como alcalde porque mi legislatura fue pues la legislatura de un alcalde, 4 años. Después dejé la política porque razones diversas que no vienen a cuento. Como bien has dicho tú como presentador del acto, yo no quiero incidir en aquellas circunstancias que cada uno nos tocó vivir. Yo venía con los deberes hechos para ser alcalde de Molina, creo, modestamente, pues había estado haciendo la Constitución española, por ejemplo. Había participado en los pactos de la Moncloa, que supuso una subida lineal de un 19% para todos los trabajadores de España, incluidos los funcionarios. Ya hacíamos pinitos en una futura ley del divorcio, que aquello era tabú, porque nos comía aquellas cosas llamadas conferencia episcopal, etc. Pusimos en marcha hasta la base de Juan Segura, que estaba en el olvido, aquel célebre base a lo que quisiera ahora, si se me permite, cuando procedamos a entrar en detalle, porque llevaba 10 años, ¿sí? Bueno, resumo, bueno... No, que no me atrevo a interrumpir. No. Como sois alcalde y nunca sé si volveréis algún día a serlo, pero como me queda poco para jubilarme, la pregunta era inicial, el origen de la vocación política de cada uno me he desviado. Entonces no pido brevedad, pero sí que hagáis un esfuerzo de síntesis. Bueno, pues centrándome con el origen, y concluyo un poco, ya tendremos tiempo de hablar. Es eso que quería tener ese tema, pero más adelante. El origen fue muy sencillo, yo creo que todos estamos deseosos, unos más en posiciones distintas, diversas, unos estudiaban en 9, otros no trabajábamos, muy pequeños, muy jóvenes, con 8 años comencé a trabajar con José Martínez de Quino en el Tomate, tu buen amigo Juan y amigo mío también, personas entrañables, y trabajábamos pues eso, de lunes a domingo por la mañana. Por cierto, el mercado semanal del sábado se celebraban los domingos por la mañana. Esa era la historia de Molina.
Y nos decían, el domingo es para ir a misa, no se puede trabajar. Joder, que si trabajamos, no teníamos vacaciones. Yo no sabíamos lo que era eso. De sol a sol. 5 euros, 5 duros, 25 pesetas cobraba la semana. Que no tenía mi madre, la Ángel La Morales, para... Paco, te queda un minuto, ¿vale? Ahora. Bueno, y de ahí, una vez que hice lo que he dicho, la puesta en marcha del trabajo segura, pues me presenté a ser candidato a alcalde, y salí alcalde. Cumplí con mi cometido, con mejor o peor acierto, hice todo lo que pude y se me permitió, y ahora pues soy casi un octogenario, que ya no soy abuelo, soy bisabuelo. Andrés, el hijo de Ángeles, que era la hija de la tía Francisca, de la Torre Alta, y Andrés, el oficinista, el capote, pues no lo sé. Realmente, un barrio de San Roque en lucha perenne por los derechos de los trabajadores y yo inmerso en él. Creo que también se dibuja un poco cuál puede ser el motivo que yo estaba desde muy joven, esto se ha ido, de muy joven luchando a nivel de organizaciones, no políticamente, sino, si se llama político, pero era en la calle, con los jóvenes, y desde esa plataforma, pues entonces llegar a afiliarme a un partido. Pero sí que es verdad, quería puntualizar mis inicios. Lo mismo que Paco Vivas luchó con los trabajadores, yo veía muy de cerca, porque yo empecé a los 14 también a trabajar en la fábrica de conservas y a los 10 en Caramelos Vidal, en las casas, que se liaban los caramelos. Hemos vivido de cerca esa y entendíamos que podía cambiar la realidad de la ciudad, podía cambiarla desde el propio pueblo, de la propia democracia. Y eso también te impulsa. La gente que tienes alrededor, que los ves luchar, los sindicalistas, los trabajadores, tu hermano, tus padres, tus tíos, eso te da un pie para trabajar. Yo nunca quise, os voy a ser sincero, no sé si lo he dicho alguna vez, nunca quise estar en primera línea de la política. Nunca. Siempre me he resistido a estar al frente de algo. Trabajar sí. He trabajado muchísimo en muchas organizaciones, muchas asociaciones, para el bien de esa gente que tenemos a nuestro alrededor y para el bien de la ciudad. Pero nunca quise. Por circunstancias me llamaron en un partido político, me dijeron que yo podía ser alguien importante, y perdonad que me extienda un poco, alguien importante a nivel de juvenil, y desde ese momento di el paso a trabajar en la política, para transformar desde donde podía ser posible, valga la redundancia, el hecho político de transformar nuestra sociedad, a través de esas políticas juveniles en su momento y luego ya a nivel de alcalde. Fui el presidente del Consejo Local de la Juventud, entonces, por eso de aquello de trabajar y luchar. Estuve metido en muchas organizaciones a nivel regional de potenciación de las personas con discapacidad. Eso también me dio otra visión distinta del mundo y del trabajo por la sociedad. Y a partir de ahí, en la tercera legislatura, quiero recordar que fue en el 87, me llamaron para ser concejal del ayuntamiento. Fui en el 89, a partir de ahí hasta el 91 y del 91 hasta el 94, que fui alcalde. Pero en el 95 todavía seguía siendo yo concejal. No me fui del ayuntamiento por circunstancias y seguí estando allí. Y ya en el 95 me retiré y que, lógicamente, si he trabajado algo ha sido a través de las organizaciones. He sido breve. Decía tu pregunta que cuál es el origen de mi vocación política. Yo creo que he tenido vocación política desde que yo he tenido uso de razón. Y cuando digo vocación política me refiero porque yo de pequeña, desde muy pequeña, he vivido eso en mi casa. Yo, mi padre, que está ahí arriba, fue alcalde antes de la democracia durante muchos años en Alguazas, que es mi pueblo, bueno, mi pueblo de nacimiento, porque ya mi pueblo es este. Y bueno, yo en mi casa siempre he visto, mira, no le demos a la cabeza, yo siempre he vivido en mi casa desde mi infancia
pues ese interés por las personas, por hacer cosas por los demás. A mi padre, él era maestro, pero aparte tenía esa vocación política y, como digo, estuvo varios años de alcalde en Alguazas. Y luego, conforme yo fue pasando el tiempo, me casé, me vine a vivir aquí a Molina. Yo tenía mi trabajo en Alguazas. Yo empecé a trabajar en una empresa conservera, en los Hernández Pérez, pues con 18 años. Y estamos hablando del año 86. Si calculáis ya sabéis que tengo 55. Y en el año 86, y cuando yo me casé, me vine aquí a Molina a vivir en el año 89, pues pensé que podía hacer muchas cosas. Nunca pensé que podía ser concejal de mi pueblo, que para mí ha sido un honor. Pero siempre he pensado que hacer política yo creo que la hacemos todos. De una o de otra forma la hacemos todos. ¿Por qué digo esto? Hacer política la hacemos en el mismo momento en que metemos un voto en una urna, estamos haciendo política. Pero también en el mismo momento en que cualquiera de nosotros pertenece a una organización, a un grupo de hombres y mujeres que se unen y que de forma organizada trabajan por un colectivo, por solucionar una problemática de un determinado grupo, por crear algo nuevo en tu ciudad, también se hace política. Y así empecé yo a hacer política. Pero no hacer la política que hablamos de política de ideología, sino de política de actuar por conseguir cosas para los demás. Así fui miembro de la Asociación de Padres. Cuando empezó en Molina todo el tema de la jornada continua, desde los distintos colegios, desde la comunidad educativa, pues nos solicitaron a un grupo de padres participar en las distintas asociaciones para hablar de las bondades o no bondades que cada uno entendíamos de la jornada continua, y ahí también participé. Pertenecía a la asociación de vecinos del sitio donde yo vivía, también se hacía política, por un barrio, por un grupo de gente, por mejorar las infraestructuras. Luego llegó la construcción de la parroquia de San Vicente, y ahí también estuve, colaborando, ayudando, pues para que eso fuera la realidad que hoy es una magnífica parroquia. Por tanto, yo creo que mi vocación vino ahí, y un buen día el entonces presidente del Partido Popular y alcalde, mi querido amigo y compañero y mentor, Eduardo, pues me llamó. Y entonces hablamos de pasar a esa segunda fila de la política, no la primera, la segunda, porque para mí la primera fila política era la que yo ya había hecho, era esa segunda fila. Y de ahí un poco, pues, como a mucha gente me ha oído decir, gente cercana, vine para un rato y me tiré 16 años, 13 en el equipo de gobierno y 3 en la oposición. Y un poco por ahí vino mi vena política, mi idea política, el hacer cosas por los demás, como decía Andrés, desde las distintas organizaciones, por la gente, por las cosas, por las ideas, y luego, de una forma más activa, pues por los colectivos, los grupos, los trabajos, las encomiendas que se me hicieron en cada una de las distintas concejalías que yo he llevado. Un poco la vocación vino por ahí. Entonces, bueno, yo cuando entro en política, yo tuve la suerte de, bueno, cada uno vive en la época que le toca. Y yo creo que la época más apasionante en España de la política fue la década de los 70. Es verdad que todavía bebía Franco, pero solo la mitad. Precisamente por eso que fue ese cambio radical en la sociedad española. A mí me pilló en un sitio donde se hacía política, no me pilló en la empresa, no me pilló en los sindicatos. Me tocó vivir en mi tiempo, en mi juventud, en la universidad, además en Madrid. Y ahí pues hacía política todos los días, porque cuando corrías por una cosa, corrías por otra. Quiero decir, antes del 75. Entonces yo ahí ya vi, bueno, yo creo que casi toda la gente que conocí en la universidad, algunos habría que no, estaba en contra del sistema que había. No es que fueran todos de izquierda, estaban en contra del sistema que había todos, estábamos todos. Pensamos que había otra forma de dirigir la sociedad, entre otras cosas, porque aunque no podíamos salir mucho, veíamos lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Francia, todo eso se mama desde esa época. También lo que oyes en tu casa. Yo oí hablar siempre de política en mi casa. Cuando comíamos en casa con mi tía María, venía mi tío Eduardo, mi tío Massimino, que eran muy de pro Ruiz Jiménez, eso era más bien la izquierda democrática. Luego estaba mi padre, que era más bien del otro lado. O sea, ahí siempre se hablaba de política. Y por tanto, me considero una persona concienciada con la política como manera de poder cambiar las cosas.
pasó el tiempo, yo terminé mis estudios y llegué a Molina prácticamente cuando Paco Viva fue alcalde. Y es verdad que él lo movieron esos sentimientos de intentar cambiar cosas que eran tremendamente injustas, bueno, y de alguna manera había que cambiarlo. Yo me gustan los cambios, o sea, la gente que es capaz de cuando ve a alguien injusto no solo empezar a romper farolas o protestar o a escribir ahora tweets ofensivos, sino a dar la cara, dar ese paso adelante y luchar presentándose, dando su cara, poniendo su familia, poniendo en el primer plano y dice, bueno, lo que queráis, yo estoy dispuesto a hacer. Esa es la gente que yo quiero y esa es la gente, y lo creo que en la política se puede conseguir. En aquella época, en Molina ya gobernabas tú y es verdad que hacías lo que podías. Y lo que podías a mí, pues no es lo que yo esperaba, no es lo que yo hubiera esperado. También que tenía poca paciencia, tenía entonces 20 y pocos años, ¿eh? Tú tenías 30 y pocos y yo 20 y pocos. Y entonces, pues decidí, debería de entrar en política, en vez de estar siempre protestando, porque estamos protestando de todo. En aquella época también ya UCD estaba en descomposición. Bueno, pues entonces no había manera de hacer política. Yo digo, bueno, el UCD tampoco me gustaba mucho como lo que había. Lo que pasa es que sí había gente muy buena en la UCD. Y bueno, esa fue la época, a mí justo, entonces vienen las elecciones del 83 y me proponen ser el número de la candidatura del PP, que iba en coalición con Unión Liberal y con el PDP, o sea, lo que era la derecha, ¿no? Y acepté, o sea, por eso entré, si no, no hubiera entrado. Alguien ha dicho, creo que ha sido Andrés, dice, es verdad que es bueno en los sitios trabajar, no necesariamente en primera línea. Eso es verdad, Andrés, pero cuando hemos estado en primera línea es muy difícil trabajar en segunda línea. Porque sí, porque es así, eso es humano y eso pues, a mí me hubiera pasado. Quería hacer ya, pues, esto también conviene un poco de interacciones entre nosotros, para mostrar en lo que nos parecemos, en lo que somos afines y en lo que no. Y esto es poco, más o menos, la historia de aquella época. A muy poca gente, por desgracia, ahora le interesa. Y, sin embargo, Paco, yo creo que sería el ejemplo. O sea, ahora haría falta otro gran acuerdo como el que entonces hubo. Eran muchas más, muchísimas más, las injusticias, las necesidades y las diferencias entre los españoles de los años 70 que de los años 2020. Y nos pusimos de acuerdo.